¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este es el programa Chiapas Transparente y nos da mucho gusto platicar con el maestro Alberto Reyes Estrada. Él es presidente de Fomento Económico de Chiapas, Asociación Civil. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Te agradezco mucho porque creo que Fomento Económico es pieza fundamental para poner en la plaza pública muchos de los temas que preocupan a los chiapanecos. Pero antes de esto quisiera que me dijeras, ¿qué es Fomento Económico? Fomento Económico es una cosa extraña, ¿no? Es así, diferente. Es más fácil definir Fomento Económico con lo que no es. A ver. Fomento Económico no es un sindicato patronal, no es una asociación sectorial. ¿No? Fomento Económico nace hace 25 años, justamente donde pueda ser un espacio donde puedan estar participando sector productivo, cualquier sector productivo del estado de Chiapas. 2, la academia. Por eso tenemos como consejeros al director de TEC de Monterrey, al rector de la UNACH, rector de Cacha, y gobierno. Son consejeros de Fomento Económico las secretarías de Estado, de Campo, de Turismo, de Hacienda y de Economía. Fomento Económico justamente es este espacio dirigido por la sociedad civil, donde se crea un diálogo y se hacen propuestas. Por eso en Fomento Económico nos definimos como un catalizador. Nuestra chamba es ser esa grasita que ayude, que haya engranes en Chiapas que permitan desarrollo económico y desarrollo social. Esta pluralidad de miradas está diciendo entonces algo contrario a lo que muchos perciben en Chiapas. No es un club de empresarios, no es una asociación que ve solamente lo económico, sino que parte de lo económico para solucionar otras cosas. Tiene que haber desarrollo, y este desarrollo tiene que ser inclusivo. Tiene que ser un desarrollo que por supuesto tenga un crecimiento económico, pero tiene que haber movilidad social. En un estado como Chiapas, donde tenemos 68% más o menos de gente pobre, cualquier desarrollo económico que no tome en cuenta una verdadera solución para que la gente mejore su condición de vida es una cosa que es equivocada. O sea, más allá de que si es moral o inmoral, es equivocada. El desarrollo económico tiene que ser inclusivo, tiene que ser social, tiene que brindar una verdadera oportunidad para todos y entender que el desarrollo no es una cosa que se va del punto A a B. El desarrollo es una cosa que es tridimensional, o sea, es como un cubo de Rubik. Entonces, las condiciones y las soluciones para crear desarrollo y bienestar tienen que atacar por todos lados. Tenemos que tener, o sea, de nada sirve que disminuyamos pobreza y no tengamos acceso a servicios de salud. De nada sirve que disminuyamos pobreza y no tenemos una oportunidad de educación para tener un empleo en el futuro de calidad. De nada sirve que tengas una educación de calidad si no tienes un Estado de Derecho que te proteja y seguridad. De nada te sirve todo eso si no tienes empresas y negocios donde puedas desarrollar y tengas que emigrar. Las soluciones tienen que ser holísticas. Es un asunto bastante complejo. Por lo tanto, me gustaría preguntarte. El concepto de desarrollo es un concepto que se ha visto desde los inicios de la humanidad. ¿Qué es desarrollo? Bueno, pues desarrollo es desarrollar ideas utópicas o desarrollar sectores determinados. Vimos de cómo se ha ido desarrollando esta sociedad hasta el gran choque de la revolución industrial, luego la revolución tecnológica. Este tipo de historias que lo que han ido marcando es la configuración de un mundo en desigualdad, porque tenemos lo que se utilizaba en las políticas, en la estructura de la geopolítica con anterioridad, en los años 70, que hablábamos de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. La tercera vía. Exactamente. Tercera vía. Hoy ese tipo de asuntos ya no, ahora resulta que vamos de un desarrollo sostenible, vamos a un desarrollo, desarrollo de los 70 que promovió Echeverría, ahora con el asunto de la globalización y los hoy no tan queridos
neoliberales, que tiene sus bemoles, pero hay un discurso. Sin embargo, la tendencia hoy es neoliberal en todo el mundo. En ese tenor, en toda esta historicidad, ¿cuál es el concepto que defiende fomento económico de desarrollo, pero también, quiero ver si puedes conectarlo así, desarrollo y progreso? El concepto de desarrollo y crecimiento no es tan antiguo. O sea, hasta muy entrado realmente la primera y segunda década del siglo XX, antes de eso, no se creía en un desarrollo. Por eso las guerras tenían justamente que ver con territorio, porque al no tener esta producción, si tú tenías cierto campo, por ejemplo, Malthus decía que iba a un momento en que todos íbamos a morir de hambre, ¿no? Porque nada más la gente seguía reproduciéndose como conejos, y los campos solo podían producir cierta cantidad de comida. Entonces Malthus dijo que pues, todos íbamos a valer sombrilla, ¿no? Sin embargo, Malthus no considera el avance tecnológico y la creación de la productividad. Entonces, con la revolución industrial, la revolución verde que se dio, justamente ahora el problema es que tú tienes suficiente producción, sobreproducción en el mundo, y tienes gente que no la tiene. Claro, gordos y flacos, gordos y desnutridos. Entonces, eso es una cosa nueva, ¿no? De ahí se volvió, y justamente estoy leyendo un libro que está muy bueno, que se llama Homo Deus, de un israelí. Sí, claro. Está muy bueno y justamente habla acerca de las religiones, ¿no? Disruptivo totalmente. Disruptivo totalmente las religiones acerca del crecimiento. Dice, no importa, la nueva religión es el crecimiento, ¿no? No importa si eres rojo o eres neoliberal, lo que te importa es crear bienestar a tu sociedad y es cómo lo logras, ¿no? A nosotros, en Fomento Económico, somos muy pragmáticos. ¿Sí? Más de la discusión teológica, nos interesa el número, ¿no? A mí me encanta citar cuando un chino que defiende el capitalismo dice algo, hay que escucharlo, ¿no? No nos gusta, sí, claro. No nos importa si el gato es blanco o negro, nos importa que case ratones. Entonces, nosotros en Fomento Económico utilizamos un modelo que lo divide para que tengas tu desarrollo. Y este desarrollo tiene que ser no solo económico, tiene que ser un desarrollo incluyente social, ¿no? Y que pase por la mejora de la competitividad. Este es un concepto muy importante. La competitividad. Entonces, lo divide en dos partes. Sectores motores que va a jalar la economía y factores básicos del desarrollo. Uno es lo que yo necesito para poder, o sea, como las primeras piezas del bloque para seguir construir. No importa que tengas aquí en sectores motores. No va a jalar más si no tienes esta otra cosa, sí, ¿no? Y es el mismo tema que utiliza Hausmann con respecto a la complejidad económica. Hausmann, usamos como el modelo de entendimiento de Hausmann porque Hausmann lo que dice es, sabes que tu problema es multifactorial, o sea, no es un factor o dos factores, y tienes que abordar el problema de manera multifactorial, ¿no? Y de esa manera tú le quitas estigmas a la gente. Hausmann en su estudio del 2015 hace un estudio maravilloso donde dice, de todos los mexicanos que se van de su estado a otro estado a trabajar, o sea, los que se van de su estado son los más fregones y les va bien. Resulta que el chiapaneco, cuando se va de su estado, le gana a uno de Guadalajara, le gana a uno de Oaxaca en el porcentaje que mejora. Eso quiere decir que el chiapaneco es lo máximo. ¿Por qué entonces esta gente tan talentosa no logra sacar a Chiapas de su situación? Y es donde empieza. Y no florece en su pueblo. Y no florece en su pueblo. Para empezar, porque nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y segundo. Pero también habla de condiciones. Es que eso voy. Justamente tiene que ver las condiciones. Vamos a pensar que tú te gradúas en una comunidad de ingeniería en sistemas. ¿Sí? Tu familia hizo un gran esfuerzo a través de diferentes programas sociales, a través de que una universidad pública llegó y lo vas a acabar. ¿Cuánto le va a costar a esta persona en su pueblo? Porque hay que recordar que en Chiapas el 51% de la gente todavía vive en poblaciones rurales. Sí. Eso es muy fuerte. ¿Va a haber la complejidad económica para que esa persona de sistemas pueda entrar? ¿Pueda acceder a un trabajo? ¿Qué empresas lo pueden pagar? Entonces, ya tienes un universitario que no tenías, pero no hay en dónde encaje la pieza ese universitario. Entonces, ¿qué necesito para que ese universitario? O sea, ya cumplí, o sea, ya llegó, ese niño logró comer, logró tener cosas. ¡Pum! Cumplí.
Oye, logró pasar primaria, secundaria y prepa, pum, cumplí. Logró llegar a la universidad, pum, cumplí. Y sale y no tienes. ¿Qué condiciones necesito para que esa persona tenga su negocio? Claro. Logre dar un servicio de productividad, logre tener un puesto que pueda ir creciendo. O sea, ¿cuánto cuesta de una comunidad de Tuxtla? ¿Cuántos negocios en Tuxtla tienen la complejidad económica que permite hacer otra cosa? Y necesitamos ir rompiendo paradigmas. Y tiene que ser una cosa que no es uno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ese conjunto de condiciones puede romper la maldición y tener un verdadero desarrollo. Para eso, Fomento Económico, creo que desde sus inicios en 1998, definió que para lograr que este tipo de asuntos se pudieran solventar, dirimir, discutir, tenía que haber un trabajo multidisciplinario y de muchas instituciones y sectores, lo ha señalado ya. No somos solamente empresarios, no somos solamente académicos, hay presencia de todos para diagnosticar y proponer soluciones. Y entonces tiene que entrar evidentemente el gobierno, que es quien administra y quien hace los planes y las políticas, hablando del gobierno no solamente ejecutivo, sino también lo que tendría que legislarse o los asuntos que tendrían que ver también con lo judicial. Tiene que haber esta compenetración. En ese sentido, Fomento Económico, recuerdo que instituyó un programa denominado Chiapas Visión 2020. En un resumen, ¿sirvió ese proyecto? ¿Dio resultados? Todo ejercicio de ideas para proponer sirve, porque empiezas a hacer la conversación. Hay proyectos, en el Chiapas 2020 teníamos más de 200 proyectos. Hay proyectos que se cumplieron, por ejemplo, la denominación de origen del mango ataulfo. O sea, eso era una cosa que estaba, ¿sí? No lo hizo Fomento Económico, eso es muy importante aclararlo, pero estaba, y si alguien tenía que decir eso importa, hay que apoyar. Claro. Entonces, ese tipo de discusiones y espacios son importantes porque es estar proponiendo. Entonces, en ese sentido ha sido un ejercicio, creo que muy importante, de seguir diciendo, fuera de filias y fobias, esto necesita Chiapas. Y entre más politizado y polarizado sea el tema del desarrollo, más importante en estos espacios seguros donde nos podemos sentar todos y decir, oye, ¿sabes qué? No vamos a comer del mismo plato, pero tenemos que estar sentados en la misma mesa. Y esa construcción de ese discurso y esa construcción del paradigma de decir, estoy en desacuerdo contigo en 8 cosas, pero en estas 2 nos podemos sentar juntos. Y trabajar juntos. Y trabajar juntos. Eso es lo y no ponernos el pie. Eso es algo muy importante. O sea, podemos tener diferentes estilos y podemos no estar de acuerdo. Pero el hecho de que yo ya no te descalifique en el tema en que no estamos de acuerdo, ya es una ayuda. Entonces, la actualización del 2020 ahora es el 2032. ¿Por qué cortamos el espacio? Porque el mundo pero cambia más rápido. De ese vamos a hablar después. Okay. Ahorita quiero que me digas, ¿están satisfechos con lo que sucedió con Visión 2020? Yo pienso que nadie en Chiapas está satisfecho con el desarrollo que tuvo el Estado del 2000 al 2020. Va a haber sectores y va a haber actores que mejoraron, indiscutiblemente. O sea, hay historias de éxito en Chiapas. O sea, hemos mejorado. Pero la pregunta no es si hemos mejorado. La pregunta correcta ¿es lo que Chiapas necesitaba? ¿Es lo que queríamos para Chiapas en 20 años? Por supuesto que hay logros. O sea, y eso también es muy importante. Hay que reconocer cuando se hacen bien las cosas, ¿sí? Y porque yo reconozco una cosa buena, no quiere decir que en la otra que está mal, vamos a decir que no está mal, está mal, está mal. Claro. Pero en esos 20 años, Chiapas no logró el desarrollo que quisiéramos. O sea, y eso es lo importante. Y es la discusión que tenemos que tener continuando. O sea, Chiapas que sigue necesitando tener. Y el gran tema es cómo construimos una visión en conjunta de desarrollo. O sea, es terrible cuando tú ves un chiapaneco que habla mal de Chiapas cuando viaja. Eso tenemos que callarnos la boca.
Es que Chiapas es terrible. No, Chiapas funciona. Chiapas tiene lugares difíciles y conflictos, pero tenemos que empezar a cambiarnos el paradigma y empezar a decir, Chiapas es exitoso. Chiapas tiene casos de éxito. Hay cosas en Chiapas que vale la pena verse y no nada más porque Diosito las hizo. Como la riqueza natural que siempre Que eso qué padre, pero eso es de Diosito. Sí, tenemos ciertos clichés que nos atrasan y nos dejan en el mismo estadio, ¿no? Tenemos que cambiar esa configuración. Y yo quiero recuperar aquí el asunto. El hecho que Fomento Económico como asociación civil no haya cejado y haya ahora dicho vamos a irnos por el plan 2032, pues habla bien de las intenciones. Quizá los resultados eran ambiciosos, no se lograron todos, pero bueno, al final de cuentas no se claudica, sino que se insiste. Vamos a platicar sobre el plan 2032 y también me tendrás que explicar por qué lo separan así y no dicen 2032. Por la pandemia. Vamos a platicar de eso, exacto, porque un gran parteaguas fue la pandemia. Regresamos para seguir platicando con Alberto Reyes Estrada. Bienvenidos al corte informativo de Chiapas Transparente. Les presento lo más actual del quehacer del Instituto de Transparencia de Chiapas. Se capacitó en la instalación del código fuente del Sistema Automatizado de Gestión de Archivos al Instituto de Elección y Participación Ciudadana, donde estuvieron presentes personal de la Dirección de Verificación y Tecnologías de la Información y el área coordinadora de archivos de este instituto. Se realizó la entrega de reconocimiento al Ayuntamiento de Copainalá, representado por el alcalde Javier Eliezer Vázquez Castillejos, por el cumplimiento del documento de seguridad y avisos de privacidad de conformidad a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Chiapas. En la sala de plenos de este órgano garante se efectuó la primera mesa de trabajo para elaborar el programa de implementación de la política estatal anticorrupción. Participó personal del Instituto de Transparencia y se contó con la presencia de los consejeros de Participación Ciudadana y representantes del Consejo Consultivo del Sistema Anticorrupción. Este grupo técnico será el encargado de elaborar estrategias y definir las líneas de acción, así como de definir los indicadores de gestión que correspondan a esta institución, las cuales deberán estar alineadas a las 67 prioridades de la política estatal anticorrupción. El Instituto de Transparencia llevó a cabo la entrega de reconocimiento por el cumplimiento del documento de seguridad y los avisos de privacidad del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en observancia de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Chiapas. En este evento asistió el diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada Karina Margarita del Río Centeno, presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública, y el licenciado Carlos Omar Herrera Díaz, jefe de la Unidad de Transparencia. Hasta aquí la información en torno al Instituto de Transparencia de Chiapas. Agradecemos su preferencia, síganos en nuestras redes sociales por un Chiapas transparente. Seguimos platicando con el maestro Alberto Reyes Estrada. Él es presidente de Fomento Económico de Chiapas, Asociación Civil. Estuvimos hablando de Chiapas Visión 2020. El 2020 termina con esta gran crisis epidemiológica que evidentemente dio al traste con muchas cosas, desde el punto de vista económico, político, social, hasta religioso, que nos cambió muchas cosas. Estamos hoy en el 23 con 2 guerras en el planeta. Estamos con una visión de la ONU de que los planes hacia el 2030 serán muy difíciles de cumplir en cuanto a desarrollo sostenible. Las crisis económicas a nivel planetario están muy difíciles. Estas fluctuaciones de las monedas, estas subdivisiones y guerras entre entidades económicas, las más importantes. Sin embargo, Fomento Económico insiste. Ahora vamos a hacer el plan 2032. Y lo han hecho porque debo decirles, amigos, que el Instituto de Transparencia ha tenido participación dentro de los planes que están haciendo en esta ocasión. Yo no sé si en aquella ocasión del 2020, supongo que no, porque el tema no estaba todavía sobre la mesa social, pero hoy hemos estado participando porque en estos segmentos
que ellos han considerado importantes, nos han incluido y estamos también nosotros trabajando. Estuvimos en varios talleres y veo que hay una construcción muy sólida en la que hay presencia social, tal como indicabas, academia, sociedad, políticos, y nos decían, aquí no importa si eres el funcionario de super alto grado A o eres el ciudadano que tiene una tiendita en la esquina, aquí todos hablamos igual, todos tenemos el mismo valor en cuanto a voz, en cuanto a posibilidades de reflexión y de entrega de soluciones. En este tenor, ¿qué tan difícil es pensar en un proyecto hacia el 2032? ¿Y qué están proponiendo? ¿Qué tan difícil es no tenerlo? Es peor. O sea, aquí, y se me pone chinita la piel, pero traigo manga larga. O sea, aquí el riesgo es, estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Sí. Y yo pienso que el cambio de época empezó en 2008, con la gran crisis económica, la gran recesión. Y la pandemia es nada más el último punto de ese fin de esa época, ¿no? Y lo que estamos viendo tal vez es el inicio de una nueva época. Entonces, aquí tenemos nosotros en Chiapas, que es una cosa que nos pasa mucho en México. En México tenemos esta mala actitud de pensar de que México existe solo en una isla. No somos parte de la historia mundial, ¿no? Pensamos que nuestro reloj y nuestro avance y nuestras cosas están desconectadas de estas fuerzas históricas que suceden en el mundo, ¿no? ¿Crees que persiste? Bueno, recuerdo en la época de López Portillo, el proteccionismo, pero con estas experiencias no hemos cambiado. Pero, por ejemplo, esta experiencia de López Portillo, o sea, no era original. O sea, no era una idea original. No, pero la vivimos. Pues la vivimos, pero era lo que estaba de moda. O sea, era ¿cómo se llama? La sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones. No, o sea, era una cosa... Para proteger, ¿no? Sí, ¿no? Okay. Entonces, pero el discurso es ese. O sea, lo vivimos en López Portillo, pero pensábamos, o sea, tu mexicano de calle pensaba que era una idea del gobierno. Cuando no era una idea que se les ocurrió en México. O sea, era dentro de una alineación de políticas que estaban sucediendo en toda América Latina, justamente en un reacomodo entre el bloque comunista y Y tuvo que cambiar China para decirnos, no era por ahí. No era por ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante verlas. Entonces tenemos que plantearnos muy claro la visión de lo que queremos como Chiapas, ¿no? Una cosa que para que cuando yo lo diga no vas a pensar que vas a tener los dislikes, ¿no? Chiapas es turisteable, pero no es turístico. De acuerdo, totalmente. Entonces fíjense qué fuerte este concepto. O sea, Chiapas es de los estados a nivel país, creo que el número que tenemos antes de la pandemia, donde comparaban los turistas por todos los estados, y Chiapas más o menos andaba entre el 14 y el 12, no me acuerdo bien el dato, ¿no? Entonces pues Chiapas es negocio, el turismo, y resulta que la media nacional es 7% más o menos de la gente que se dedica, según el INEGI, a cosas asociadas al turismo, que son restaurantes, turismo, diversión, este tipo de cosas, ¿no? Y en Chiapas estás abajo de la media nacional. Entonces, mi calzón, no hay suficiente gente trabajando en turismo. Vamos a ver el porcentaje de PIB, que son dos líneas de PIB, una que tienen que ver con diversión, hoteles, restaurantes, fabricación de bebidas, bares y todo eso. Son dos líneas del PIB. Si lo veo como porcentaje del PIB, resulta que Chiapas tiene abajo el 2%. Querétaro tiene 2%. Si lo veo como porcentaje, no eres un estado turístico. Ni en cantidad de gente que trabaja ahí, ni en porcentaje. Y si lo ven en dinero, en números redondos y gordos, resulta que Querétaro recibe más dinero de turistas que Chiapas. Sí. Entonces, tienes que plantearte eso. Eso no quiere decir que no sea fundamental, trascendental, y que sea estratégico para Chiapas desarrollar el turismo. Por la potencialidad. Pero esa potencialidad no ha sido vista por los gobiernos. Esta potencialidad no ha sido vista por la sociedad y su gobierno. Y es muy importante tenerlos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible, en nombre de toda la creación, que una ciudad como Chiapa de Corzo, que a mí, si me están oyendo, los chapacorseños me caen mal porque en enero sé que no van a trabajar, ¿no? Pero fuera de eso, está padrísimo. O sea, una sociedad civil que logra organizarse, y ahora resulta que los de Tuxtla, los de San Fe, todos ya quieren ser chapacorseños en enero y se van y se disfrazan y participan. Sí. ¡Qué padre! Una cosa
por supuesto, yo creo que los Chiapa de Corzo van a estar enojados que nos colamos a su fiesta, ¿no? Pero es muy padre. O sea, tú vas a Japón y no se disfraza la gente de kimono, está usando su kimono, su yukata. Entonces, lo de Chiapa de Corzo ya es tan grande que ya los demás de Chiapas nos colamos a su fiesta. ¿Cómo es posible, en nombre de toda la creación, que no tengas a cada persona que se sube al cañón todo el año, a una parachico y a una chapaneca diciendo, ven en enero? Tú no sabes el fiestón, que es cuánto nos puede costar. Y es estar orgulloso de las tradiciones. Sí, pero también tiene que ver, o sea, las políticas públicas son importantes, estoy de acuerdo, tiene que ver con la sociedad, pero para potenciar cualquier ramo, agricultura, ganadería, turismo, todo lo que tú quieras, debe tener como impulsor a quien administra esa sociedad. Yo diría que primeramente. Sí. Porque mira, te voy a contar una anécdota rapidísima. Vinieron a visitarnos personas de fuera del estado. Querían conocer el cañón. Las llevo al cañón y me encuentro con unos engañifas que después me dio mucho coraje porque pagué 950 pesos para llevar a estas visitantes a que cruzaran el cañón. Me llevaron solamente hasta donde hay una garita, ahí se pararon y le dije, ¿qué pasó? Vamos a ver el árbol, es época de lluvia seguramente. No, jefe, es que pues es hasta aquí. ¿Cómo que es hasta aquí? No, pues sí, que el sindicato, no sé qué cosas hicieron. Total, que yo morí de vergüenza con mis visitantes y los tuve que regresar. Esa actitud tiene que ver también con políticas públicas. Necesitamos meseros bien preparados, claro, empresarios pero lo bien primero preparados. que necesitamos es estar todos de acuerdo que el turismo es complejo, es trascendental. Sí. En el momento en que estamos de acuerdo en que el turismo es complejo y trascendental, entonces van a empezar a hacer las preguntas. Oye, ¿cómo creo política pública? ¿Cómo veo a través de las cámaras de asociaciones para que se capaciten? ¿Cómo es estratégico que el primer cuadro de Chiapa de Corzo no veas una basura? ¿Cómo es estratégico que yo limpie el cañón de Sumidero? ¿Cómo es estratégico el sistema de agua potable de Tuxtla que damos agua? Entonces, empiezas a hacerte preguntas más interesantes. Y empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? Es un tema de política pública. Exacto. Pero tenemos que construir como sociedad esta cosa de que es estratégico. Y a la hora que tú decides, pero realmente decidir que y eso es verte al espejo y a veces verte desnudo. Y que el traje del emperador no es como lo pinta. Y esa discusión es difícil. Y es difícil como sociedad. Más allá de que eres un ciudadano con cargo o un ciudadano sin cargo. O sea, yo he visto muchos empresarios y tienen toda la razón en opinar diferente a lo que opina Alberto, ¿eh? Ah, sí, claro. Es que claro que estuviste, digo, sí pues, pero ¿ontá? Llega mucha gente. ¿Qué necesitamos hacer para que sea trascendental? Y tiene que ser holístico. O sea, y tenemos que enfocarlo. O sea, y por esa misma plática entran temas bien difíciles como el de seguridad. Sí. Entonces, cuando te das cuenta, te vas a dar cuenta que no es un elemento. Son varios. Pero lo más difícil es tener esta visión diferente de lo que queremos. Por ejemplo, Tuxtla se tiene que ver como un área metropolitana. Y tenemos que trabajar de la mano con Chiapa de Corzo, con San Fernando y con Berriozábal. Y tiene que empezar la gente en Berriozábal a decir, oye, yo tengo que hacer equipo con los de Tuxtla. El de San Fernando, yo tengo que hacer equipo con los de Tuxtla. Porque el aeropuerto, bueno, va a llegar a Chiapa de Corzo, van a dormir en Tuxtla, pero van a pasar a Berriozábal, van a pasar a San Fernando. O sea, y empiezas a buscar soluciones en conjunto para que a todos nos vaya bien. Pero necesitamos tener la idea. Exacto. La idea. Eso es lo más difícil de construir. No tenemos claramente los chiapanecos, claramente una visión integral. Y yo no creo que el 2032 sea la mejor visión. Pero en este momento es la única que incluye todas las voces. Oye, que faltan voces, tal vez. No hay ningún lugar en ningún lado donde el 100% de voces. Eso es fundamental. Es la única. Quizá no, yo no lo puedo asegurar. Yo sí. Pero sí te puedo decir que es la más visible. En este momento no hay otro modelo. En este momento, Sí. En este momento. Digo, te lo voy a conceder porque no conozco otra, y si no conozco otra,
porque así algo de presumir es que yo siempre estoy muy bien informado por mi trabajo, por mi perfil profesional, porque, o sea, yo estoy muy informado. Porque si hubiera otra, y entonces lo hubiéramos juntado. Yo lo sabría. Entonces, vamos a decir eso. Qué bueno entonces que Fomento Económico no ha cejado y dice vamos para el 2032 a pesar de las circunstancias. Me gustaría, para que vayamos cerrando, que me digas cuáles son las principales propuestas en el plan 2032. Aquí es muy importante decir que el 2032 en este momento ya no es un proyecto de fomento económico. Eso es muy importante. El proyecto del 2032 es un proyecto que justamente vamos a empezar con la comunicación, alianzas, donde tiene que ser un proyecto de la sociedad civil. Fomento económico no puede ni debe ser el rector de este proyecto. Tenemos que ser un catalizador. Eso es bien importante. Si hay un tema de ganaderos, los que deben ir al frente de su tema de ganaderos, que fueron a la mesa, a la plenaria de ganadería, y decían, ¿sabes qué? Nosotros como ganaderos, nosotros como Secretaría del Campo, vimos esto y esto. Y Fomento tiene que estar ahí como catalizador. Te puedo ayudar a hacer la reunión, te puedo estar ahí, te puedo pasar las aguas, pero el que sabe del tema es el ganadero. La Secretaría Especializada, no Fomento Económico. Entonces es bien importante tenerlo bien claro. Fomento Económico, o sea, te hace la chamba, te hace la Secretaría, pero el proyecto 2032 ya no es de Fomento Económico, es de Chiapas. Y el que lo quiera agarrar, adelante. Y que se quiera sumar, adelante. Y que se dice, ¿sabes qué? Este tema en particular no me gusta. Luchemos para que cambie, lo revisamos. O sea, no pasa. El documento no lo puedo cambiar porque si no todo el mundo opina y tengo que cerrarlo. No, sí, claro, pero no pasa nada. O sea, puede hacer que haya una idea que si nos hacen caso y logramos hacer algo, a la mitad del camino digamos, ¿sabes qué? Brother, por aquí no es. Va para atrás. Así pasa. Entonces, ¿qué está buscando Fomento Económico? Lo que se deje. Dime segmentos importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de los que nadie va a estar en contra. ¿No? Está fácil. 1. Necesitamos que se mejore el registro público de la propiedad y catastro. Tener un sistema único, que sea confiable, que sea legal, que sea rápido, que no se preste a cosas raras. Necesitamos certeza jurídica. Bien importante. Y pareciera que eso no es indispensable para el desarrollo. El Estado de Derecho es indispensable para el desarrollo. Indiscutible, claro. Segundo proyecto, que además es un proyecto que a Fomento Económico, no como el Chiapas 2030 nos interesa, que es el modelo de mesas ciudadanas de seguridad y justicia con el modelo de México SOS. En este momento hay 39 mesas en todo el país, la número 40 es la de San Cristóbal, que con una metodología de México SOS que tiene ya mucho más de 10 años, que ha pasado de diferentes gobiernos, están tratando de atacar el tema de la inseguridad en el país. Y es por ciudades, entonces no es alguien de México, no, y es ciudadana. Y hay que reconocer que este gobierno ha apoyado a la creación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de San Cristóbal. Creemos que necesitamos más mesas ciudadanas donde logremos la autoridad y la ciudadanía, la autoridad en todos sus niveles, municipal, estatal y federal. A esa mesa se sienta Guardia Nacional, el Ejército, Policía Estatal, Fiscalías, Policía Municipal. Y no es un tema que podemos estar hablando todo el tiempo, pero hay muchos retos, pero necesitamos crear esos espacios para tener esa discusión. Tercero, la Palenque San Cristóbal. ¿La qué, perdón? La autopista Palenque San Cristóbal. Ya. ¿No? Sería un tema indispensable, importante, trascendental. Hoy tiene muchos conflictos, hay que buscar soluciones. Sí. Y ahorita, por ejemplo, hay un tema que también aparece en el 2032, que no está tan sociabilizado, que es justamente los gasoductos. Yo no soy experto en el tema, me gustaría saber más para poderte decirte qué tan sí o qué tan no, pero es una cosa que sale en el documento. Pero si vamos a tener los polos de desarrollo, que ya tienen 10 en Veracruz y 10 en Oaxaca, y en Chiapas esperamos lograr conseguir 3, que van a ser 2 en Tapachula y 1 en Arriaga, necesitamos que ese polo de desarrollo lo tenga todo. Sí, porque además eso nos va a conectar hacia Centroamérica y nos dará un gran potencial. Vamos a ver qué tanto. Pero si no, solo en el shoring. Por ejemplo, fuimos a una visita a Chihuahua. En Chihuahua nos hablaban y nos decían, ¿sabes qué? Yo en Chihuahua ya no quiero plantas maquiladoras que paguen abajo de 2 salarios mínimos. Y decirles, mándame todas esas a Chiapas. Sí, pero garantízame carreteras, garantízame ferrocarril. Entonces se vuelve una práctica compleja. Sí. De política pública.
Claro. Claro. Pero entonces ya dices tú, oye, quiero ser de política y de obra. Y de iniciativa privada, y de estado de bienestar, y seguridad. O sea, se vuelve un tema bien interesante. Entonces, ese tipo de cosas están. Que la interoceánica nos trae una gran oportunidad. Si no tiene todo lo demás. Bueno, para poder conectar redes. Eso es. La línea K está increíble. Sin la línea K no funcionamos. Pero si nada va a servir el polo de desarrollo, y vamos a ver cómo Oaxaca por fin se va a despegar de Chiapas. Se va a despegar de Chiapas. ¿Y por qué? Porque tiene 10. Nosotros vamos a tener 3. Y tiene otras cosas Oaxaca que tenemos que tener en Chiapas. Esto lo estamos planteando Está en el 2032. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, hay otro proyecto más chiquito, más local, ¿no? Que es, por ejemplo, lograr pensar en un modelo integral, tanto Chiapa de Corzo como para Copolla, tengan dadores. También está en el 2032, es otro proyecto que, pues, a mí por Santos Tleco me gusta, ¿no? Claro. Pero está alineado justamente con infraestructura y con turismo, ¿no? Necesitamos justamente controlar el gran problema fitosanitario, el riesgo fitosanitario que hay en el estado, que es un tema que a lo mejor en la ciudad no es importante, pero es importante para los ganaderos, ¿sí? Necesitamos, por ejemplo, tenemos científicos en Chiapas de primer nivel. Sí. Tenemos gente que te dice, pues yo te puedo hacer la semilla que sea así. Y entonces tú dices, pobre hombre que está aquí en Chiapas y no lo valora. Cierto. Y tenemos que juntar. Inclusive en ganadería, no solamente en ganadería, en semilla, en agricultura. Ahí hay mucho avance tecnológico. Sí, ahí la Universidad Autónoma de Chiapas tiene... Tenemos que conectarlos y decir, a ver, soluciones integrales. Y hacer el diálogo. Pero lo más importante es creértela. O sea, ¿qué Chiapas quiere? O sea, Chiapas puede estar... Yo les digo, nuestra meta en Chiapas tiene que ser, si somos el lugar 30, hay que ser el 20. Chiapas siendo el 20 del país, es otro Chiapas. Y en los próximos 10 años trabajamos para estar en el 15. Claro. O sea, pero tienes que creértela que se puede. Tienes que creértela que hay que hablar bien de los chiapanecos. Tienes que creértela de no decir, es que hay gente que es floja. No, es difícil. Salir adelante es difícil en Chiapas. Si no lo digo yo, lo dicen los números. O sea, y lograr tener respeto a la otredad. ¿Sí? No porque no tengamos el mismo contexto, voy a descalificar tu petición. Vamos a buscar una solución en conjunto. Eso es valiosísimo. O sea, y eso es muy importante. Y tiene que ser un desarrollo de todos juntos. Y ya están haciendo ese ejercicio y ya hay un documento y ya lo tienen en plataforma. Ya está en plataforma. Ya se está dando a conocer. Evidentemente será muy importante que la mayoría de las personas lo sepan y lo conozcan. Nosotros tenemos, y vamos a invitarlos a ustedes, este asunto que tiene que ver con el derecho a la información desde la perspectiva del cambio climático, de todo este tipo de cosas, ya platicaremos, pero así como este tipo de cosas tiene que involucrarse a todos. Por lo tanto, los invitamos a visitar la página web. Busquen Fomento Económico de Chiapas en su buscador de preferencia. Va a ser lo primero que les va a salir, no hay más. Entran y entrando a la página le dan clic. O sea, entrando a la página va a aparecer Chiapas 2032. Pueden descargar el documento, ¿no? Son 97 proyectos en total. Estos 97 proyectos, busquen en el índice qué sector les interesa, qué factor les interesa. Y que participen, es posible. Y más importante ahorita es, sean embajadores de Chiapas 2032. O sea, digan, Chiapas necesita un plan. Chiapas necesita que todos tengamos una decisión conjunta. Hoy es el mejor plan, no, pero ahorita es el que hay. Y lo más importante es construir el diálogo para que podamos encontrar ese espacio y digamos, propongamos ideas grandes. Necesitamos pensar fuera de la caja. O sea, tenemos de pensar, por ejemplo, hablábamos con un empresario y decíamos, cuando tienes los problemas tan fuertes que tienes en Chiapas, tú necesitas subsidios y apoyos sociales, porque la gente se muere de hambre hoy. Pero necesitas, al mismo tiempo, un plan para que no lo necesite. Exacto. Y no están peleadas las conversaciones. Uno es hoy y uno es mañana. Y hay que trabajar juntos al mismo tiempo. Tenemos que empezar. O sea, y aquí no va a ser, y eso es bien importante, el reto de Fomento Económico y el reto de todos los aliados que participan en la presentación es justamente ponerlo en la plaza pública, decirlo y entenderlo. Por ejemplo, y en cada espacio lo que le toca. La transparencia en la información es indispensable para el desarrollo económico. Indispensable, sobre todo en un estado con tantas necesidades y carencias como Chiapas. Entonces, cualquier desarrollo se vuelve estratégico, justamente lo que están haciendo ustedes aquí. Y no verlo
que la lucha por el desarrollo y el bienestar del Estado pasa por la rendición de cuentas, pasa por la transparencia, es no entender este modelo de complejidad de la realidad. O sea, tenemos que ser todos de todos lados. Si logramos nosotros tener nada más, oye, pues tienes una fábrica, pues qué padre, o sea, qué bueno. Pero para lograr este desarrollo inclusivo no necesito nada más la fábrica, necesito la fábrica, la carretera, la seguridad, que se gaste bien, una planeación y una visión de lo que queremos como Chiapas. Y no la tienes tú porque tú porque eres rico. La tienes tú porque estás trabajando, pero además estás generando bienestar alrededor. Todos nos beneficiamos. Y por eso necesitamos la participación de todos. Y algo muy padre que es que, por ejemplo, hay proyectos, y ojo, que yo no estoy de acuerdo. Yo como presidente de Fomento Económico decía yo, pues este proyecto a mí ¿qué? No importa. Porque no es un documento de Alberto. No es un documento de los empresarios que participan como asociados de Fomento Económico. Lo que fue las plenarias, ahora sí, lo que dijo la Vox Populi Vox Dei, lo que dijo la gente, se quedó en el documento. Sí, ese es el asunto, que tenemos que pensar de una manera más global, más holística, como tú decías, para poder ver en el marco general de qué manera este tipo de iniciativas nos van a beneficiar a todos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Así como para la transparencia y la rendición de cuentas se necesita la participación, también para el fomento económico que genera fomento social, fomento cultural, bienestar para todos, es importantísimo. Un asunto que seguramente se preguntarán muchos. Pues está muy bien tu plan, qué bueno que se reunieron, qué bueno que lo hicieron, qué bueno que... Pero en este momento en el que vienen cambios políticos en la administración pública, ¿cómo vamos a hacer para que ellos también le entren al proyecto? Hay dos ¿Qué cosas. están pensando hacer? Hay dos cosas. La primera, entender que no importa si el gato es blanco o negro, que case ratones. Claro, lo importante es que quien llegue... Bien importante. Y no solamente, digo, quien sea gobernador, quien sea diputado, quien sea senador, quien sea presidente municipal, todos ellos deben estar enterados y decir, órale, le entramos. Y segundo, no hay amor más puro que el interesado. ¿A dónde va eso? Acláramelo un poco más. Una persona que va para un cargo público necesita votos, necesita darle respuesta a la ciudadanía. Si la ciudadanía en su conjunto logramos construir y decir, necesitamos un diálogo y una visión clara del Estado, y en este momento es que a lo mejor mañana será otro proyecto mejor, ¿no? El 2032 usa esta hoja de ruta. Eso necesitamos. Un instrumento de campaña inclusive, entonces. Yo pienso que porque todavía más fuerte. Ahí están los temas orales. Una visión clara, o sea, oye, a mí no me interesa si pintas las banquetas de guinda o de azul. Me interesa que se recoja la basura. Y que haya banquetas. Bueno. Y que haya calles. Por supuesto, ¿no? Sí. Y también que calles y que banquetas, ¿eh? Exacto. Porque esa es la discusión que hay que tener. O sea, ya sabes que aquí va a pasar el turista, pues ni modo, vas a tener prioridad. Oye, aquí tengo un chorro de gente y van 30 años que no le pones ni un tubito de agua. Al de 30 años. Oye, ¿sabes qué? Parece ser que estamos entrando en una etapa de sequía muy grande, con el cambio climático, incluso Chiapas que tiene, necesitamos que nuestras plantas de tratamiento de todos los municipios de Chiapas jale. Y debe ser estratégico. Sí. Oye, que haya sido como haya sido, mira, no lo sé. Pero tiene que ser esa discusión, tiene que existir más allá de que te pagas un templete y te aplauden. Pero tenemos que construir como ciudadanía del lugar que tengas y decir 2032, 2032, 2032. Son 97 proyectos, son 30 prioridades, elige 3. Si tienes a tu candidato que tú quieras sentado en esa silla, porque no hay amor más puro que el interesado y te va a escuchar, ¿qué vas a decirle? Chiapas 2032. Pero aparte les va a ser lógica. Yo eso espero. El que exista un diagnóstico y que exista una preocupación perfectamente planteada y reflexionada,
Pues habría que ser muy obtuso. Habría que ser muy obtuso para no usar la palabra con P, para no hacerle caso. Claro. ¿No? Para no usarlo no solamente como instrumento, herramienta, sino como brújula. A mí yo no usaría la palabra instrumento, pero yo sí pienso que, como decía yo, hay que tener un plan. Y por eso cambié de herramienta a brújula. Estoy de acuerdo. Un plan donde dices tú, bueno, vamos a pensar que nos hacen caso. ¿Cuál es lo más importante? Que empecemos como sociedad a tener una visión clara de lo que queremos de Chiapas. Todos. Si no se puede, bueno, no hay que rendirse. O sea, la transformación no se da en un brinquito de rana. A veces son varios brinquitos. Claro. Entonces, aquí es no cejar y que la conversación sea la misma. O sea, oye, no se hicieron caso otra vez, Chiapas necesita esto. Oye, en esto ya avanzaste, ya quítalo, táchalo, ¿no? O sea, por ejemplo, había un proyecto que decía en el 2020, decía, oye, ¿sabes qué? Que todas las cabeceras municipales tuvieran acceso a celular, ¿no? Yo creo que ya casi todas las cabeceras, por lo menos, cabeceras, pues ya tienen, ¿no? Táchalo. Qué padre, eso es importante, pero las ideas grandes, la visión. O sea, este sueño de cómo te imaginas, y vamos a hacer una campaña que se va a llamar así, ¿cómo ves Chiapas en el 2032? ¿No? Y vamos a poner a niños, y vamos a poner a gente mayor, y vamos a poner a empresarios, estudiantes, académicos, y decir, oye, ¿cómo me gustaría Chiapas el 2032? Y eso es lo que nos falta decir de Chiapas, porque luego decimos lo malo. O sea, dices tú, este Chiapas con tantas carencias y necesidades, o sea, cerrar los ojos, así bien místico el asunto, y decir, ¿cómo me gustaría que fuera? Y yo estoy convencido de que si suficientemente en Chiapas cerramos los ojos y decimos, así como la lotería, ¿no? Ya me vi. Ajá. Se puede hacer. Claro. Y estar todos en sintonía. Alberto Reyes Estrada, muchísimas gracias y muchas felicitaciones por asumir este reto. Porque no es un reto fácil liderar. No, lo fácil ya pasó. Es lo que nos preocupa. Pero inclusive yo te veía haciéndote cargo de toda esta organización y la verdad fue con mucho éxito y de verdad te lo reconozco. Muchas gracias. Te lo reconozco es el mucho. equipo y la trayectoria. Creo que hace falta esto, este tipo de personas que se preocupan también por la colectividad. Tenemos que pensar, dices bien, en la otredad, en el nosotros, en lo colectivo y en el que todos tenemos que construir juntos, porque si no lo hacemos, vamos a seguir en este hoyo, y porque tenemos que pensar también en que sí tenemos cosas malas, pero tenemos cosas muy buenas. Así es que, Alberto, mucho éxito en el 2032. Esperamos que todos los chiapanecos hagamos un gran equipo con Fomento Económico, que agarremos las ideas, los proyectos, las inquietudes y que juntos trabajemos por este tema y que los políticos que van a iniciar campañas también tomen en consideración que esta es una voz muy razonada, muy bien pensada, en la que necesitamos participación de todas. Gracias a Fomento Económico, gracias Alberto y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Ayúdenos a compartir.